En el año 2019, la Federación Internacional de Diabetes diagnostica que existen 463 millones de personas en el mundo con diabetes, que oscilan entre las edades de los 20 a los 79 años. Según estos estudios, la proyección para el año 2045 va a ser que exista de 463 millones se eleve a 700.1 millones de personas. Esto significa un 10.9% de la población mundial. Esto es Pasión por la Nutrición. Les saluda Hernán Escalante, nutricionista, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una de las enfermedades reconocidas como uno de los asesinos silenciosos, que es la diabetes mellitus o diabetes. Existen básicamente diferentes tipos de diabetes, pero las más comunes son la de tipo 1 o diabetes juvenil, que ocurre por un proceso autoinmune. El cuerpo destruye a las células beta que las produce el páncreas y que a su vez producen insulina, generando que la persona necesite de insulina siempre, por eso también es llamada insulino dependiente. Y la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que ocurre por lo general después de los 40 años y ocurre por un desorden en los hábitos de vida y en la alimentación de las personas, y está asociada también a la obesidad. Mucho hemos oído hablar acerca de la relación que existe entre los pacientes con diabetes que tienen más riesgo de desarrollar la COVID-19. Bueno, esta relación tiene que ver no solamente por el sobrepeso que se genera antes de tener la diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre? Se define como diabetes las cifras en sangre mayores a 120 miligramos por decilitro de glucosa tomadas en ayuna. Por lo general, el paciente que tiene una mayor cantidad de esta cifra va a presentar las tres poli: polidipsia, mucha sed; polifagia, mucho hambre; poliuria, mucho al baño para querer miccionar sin necesidad de haber tomado mucha cantidad de agua. Entonces, el estadio previo a la diabetes se conoce como hiperinsulinemia, que algunos especialistas le llaman prediabetes, pero en realidad es o tienes diabetes o no tienes diabetes, ¿no? Los que están en el paso previo se conoce, el término correcto es hiperinsulinemia. Tener mucha producción de insulina, la insulina es como una llave que necesitan todas las células del cuerpo, menos las neuronas, para poder incorporar a su interior la glucosa, ya que la nutrición es celular. Si no se ha alimentado la célula, es como si nuestro cuerpo no hubiera comido. En principio, la persona, como se ha desordenado en la alimentación, come mucho arroz, come mucho dulce, come mucho azúcar, la insulina se eleva, se abren las puertas de las células, se mete la glucosa y se guarda, y el excedente el cuerpo lo guarda como grasa. Es por eso que la insulina es llamada también hormona lipogénica, o sea que favorece al origen o formación de la grasa, y está asociada a la obesidad. Y la obesidad también está asociada a la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente. ¿Qué ocurre cuando esta insulina se produce demasiado? La insulina actúa hasta un techo o un umbral. Es como si quisiéramos abrir una puerta metiendo 5 llaves a la vez. Nunca la vamos a poder abrir. La glucosa se va a quedar afuera, elevándose, generando lo que ya se conoce como diabetes, y el paciente que estaba con sobrepeso o con obesidad empieza a bajar de peso, pero demacrado, cansado, sintiéndose débil, y sin explicar, sin encontrar explicación de por qué ha bajado de peso. Entonces resulta que como la célula no se pudo alimentar porque la puertita de la célula nunca se abrió, la glucosa se quedó afuera. Al quedarse afuera, le hicieron el examen y salió que tenía diabetes. Y como la célula no se pudo alimentar, la señal del cerebro fue: no he comido. Entonces utiliza la reserva y empieza a utilizar los músculos y la reserva de grasa para obtener a partir de ellos la glucosa, el alimento, y la persona empieza a bajarse, 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 pero es como si el cuerpo se estuviera autocomiendo y se demacra y se puede morir la persona. La persona con diabetes que no controla, que no se cuida, termina teniendo problemas cardíacos, problemas en sus riñones, problemas de glaucoma en la vista, el famoso pie diabético, que ocurre por trastornos en la coagulación, en donde el paciente puede tener una herida que no cicatriza y se gangrena, se mete la bacteria, infecta y se requiere en casos extremos la amputación del miembro infectado, ¿verdad? Entonces, pero vamos, ¿por qué está relacionado esta insulina alta
con el tener más riesgo de desarrollar otras enfermedades como la COVID-19. La insulina alta inhibe el sistema inmunitario. ¿Por qué razón? Cuando el cuerpo no puede alimentarse bien, el cuerpo entra en una situación de alerta, peligro, y produce hormonas, entre ellas la adrenalina y el cortisol. El cortisol lo que hace es elevar la cantidad de glucosa en la sangre, agravando el cuadro de diabetes, haciendo que la persona retenga líquidos también, pero a su vez el corticoide inhibe el sistema inmunitario. Entonces esto nos hace proclives no solo de desarrollar la COVID, sino cualquier otro tipo de infección. Y cabe recalcar que también se ha observado en algunos estudios que se han hecho en pacientes con esta enfermedad que han hecho trombosis. Entonces hay que tener cuidado porque el azúcar alta pone más densa la sangre y hace que incremente el riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares o un infarto. Entonces es bien importante cuidar la alimentación y no comer azúcares simples. El cuerpo no los necesita. Podemos comer frutas, pero no necesariamente tienen que comer postres y dulces. No hay necesidad. Si uno no comiera carbohidratos, tu cuerpo va a agarrar el pollo, la carne de res, el pescado, la leche, los huevos, y a partir de ahí va a obtener la glucosa en un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Lo que quiere decir que la naturaleza sabiamente produce la glucosa, entonces el ser humano no necesita comer azúcar. Lo hemos mal acostumbrado a recibir azúcar. Podemos comer carbohidratos de absorción lenta, como por ejemplo pastas una vez a la semana, menestras son ideal porque tienen fibra. Si comemos papa con cáscara, frutas que no tengan alto contenido de azúcar, como por ejemplo los aguaimantos, el blueberry, que son los arándanos, las moras, las frambuesas, las fresas, por lo general, todos estos berries, todas estas bayas, tienen un bajo índice glicémico. Las peras, los melocotones, son alimentos ideales para consumir. Son dulces también, son muy agradables y se pueden consumir sin que la persona tenga riesgo de desarrollar esta enfermedad que, si no se trata, nos puede conllevar a la muerte. Entonces, ya sabemos, ya se han hecho estudios también al respecto sobre qué alimentos son los responsables de hacernos subir de peso, las grasas o los azúcares. Se hizo un experimento en Argentina y se observó que al terminar los 3 meses de la investigación, que las personas que se habían cuidado de comer la grasa bajaron aproximadamente entre 3 a 5 kilos. Sin embargo, las personas que se cuidaron del azúcar bajaron 12 kilos, entre 10 a 12 kilos. ¿Qué ocurre? La insulina es una hormona de naturaleza lipogénica, favorece a guardar todo como grasa. Tu cuerpo, lógicamente, utiliza lo que le sirve y el resto sabiamente lo va a guardar como grasa. Entonces, la hormona encargada de guardar es la insulina. La insulina la estimulas comiendo, ¿qué? Azúcar. Entonces, la grasa no es lo que te va a engordar, sino más bien el azúcar. Lógicamente, tampoco no vamos a comer alimentos altos en grasa porque nos hacen daño. Se nos puede subir también el colesterol y hace daño para todo nuestro sistema cardiovascular. Es importante no incrementar la barriguita porque eso significa aumento de grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? La grasa que está recubriendo nuestras vísceras es un tejido de soporte y sostén de órganos internos. O sea, es necesario que ahí esté. También por eso se le conoce como grasa esencial. Pero cuando está por encima del 10%, se engrasa el hígado y se engrasa el corazón y nos podemos morir. Entonces, en resumen, el consumo elevado de azúcar baja nuestras defensas, eleva la insulina, incrementa el riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? A su vez, la insulina es un arma de doble filo. Es una hormona que se necesita para que podamos asimilar correctamente los azúcares o carbohidratos, pero cuando está demasiado alta, incrementa la producción de catequinas, que son hormonas procancerígenas. Entonces, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de páncreas y de cuello uterino. Entonces, por favor, queridos pacientes, cuidémonos, no es necesario comer azúcar. Si tenemos un régimen de alimentación balanceado, con azúcares naturales presentes en las frutas, no vamos a tener este problema. Poca azúcar va a significar un sistema inmunológico alto y un peso adecuado y un porcentaje de grasa adecuado. Mucha azúcar, diabetes, cáncer, sistema inmunológico abajo. Espero les haya podido ayudar en algo. Nos vemos en una próxima edición en su programa Pasión por la Nutrición. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.